cariñoso y afectuoso saludo. Amén. En esta hermosa noche del Señor queremos compartir una porción de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 7. Y dice así la poderosa palabra del Señor: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En medio de estos tiempos tan duros y tan difíciles que nos ha tocado vivir, hoy el Señor nos quiere hablar a través de esta porción, a través del profeta Miqueas. Y queremos hablarte bajo el tema cómo vivir en estos tiempos de crisis. Cuando nosotros hablamos del profeta Miqueas, su nombre significa quien como Jehová. Y en el contexto histórico nos dice que Miqueas fue contemporáneo con el profeta Isaías. Y nos dice que profetizó bajo el reinado de 3 reyes. Nos dice que estos reyes eran Jotam, Ezequías y el rey Acaz. Y nos dice que al profeta Miqueas le tocó servir en medio de unos tiempos difíciles como nación. Dice que los tiempos en el que el profeta Miqueas fue llamado por Dios eran unos tiempos donde la nación de Israel se había corrompido moral y espiritualmente. Dice que la nación de Israel se había olvidado de Dios, se había alejado y se había abandonado los mandamientos y los preceptos de Dios. La nación se había vuelto en pos de la idolatría, adorando a dioses paganos, adorando a imágenes. Y nos dice que era un tiempo donde reinaba la codicia. El pueblo se había vuelto codicioso. Dice que usaban medios ilegales para conseguir lo que querían. Dice que usaban el fraude, usaban la amenaza, usaban la violencia, usaban la extorsión. Dice que era un tiempo donde el rico se aventajaba y se aprovechaba del pobre. Eran tiempos de injusticia. Nos dice que los gobernantes se habían corrompido y que aceptaban sobornos para favorecer a los suyos. O sea que la justicia de aquel tiempo salía torcida. Y nos dice que había estrechez y había escasez de alimento. Nos dice que la maldad era tanta que no había ni un solo hombre que fuera honrado. Nos dice que la falta de honradez gobernaba en los corazones. Eran tiempos donde el carácter de los hombres se había vuelto impetuoso y reinaba la traición. Nadie podía confiar en el otro hombre. Tiempos difíciles para el profeta Miqueas. Tiempos violentos, tiempos hostiles para este hombre de Dios. Tiempos que son muy parecidos a los tiempos que nos ha tocado vivir a usted y a mí como iglesia del Señor. Tiempos que podemos ver que el mundo está convulsionando. Podemos ver que el mundo está lleno de violencia. Podemos ver que el mundo está lleno de sinsabores, de pleitos, de contienda, de conflicto. Tiempos donde reina la violencia. Tiempos de hostilidad. Tiempos agresivos. Tiempos donde hay corrupción, donde hay maldad. No tan solamente en los tiempos del profeta Miqueas se puede ver cómo la maldad reinaba y cómo el reino de las tinieblas ejercía dominio y control sobre las mentes y los corazones, sino que también hoy en nuestros tiempos podemos ver tiempos como los que estamos viviendo, donde reinan las malas noticias, donde hay tanta guerra, donde hay tanta pleito, donde hay muerte, donde hay destrucción, tiempos donde hay tanta enfermedad, tiempos de inmoralidad,
tiempos de indecencia, tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, tiempos donde hay tanta insensibilidad, tiempos donde el corazón del hombre se ha vuelto duro, tiempos donde hay indiferencia y donde hay apatía, tiempos donde reina el pecado, tiempos donde reina la ansiedad, tiempos donde reina la incertidumbre, y son tiempos que son caracterizados por la confusión y por la falta de paz. Tiempos violentos, tiempos difíciles, tiempos como los que vivió la nación de Israel en el tiempo del profeta Miqueas. Pero la Biblia nos habla y nos dice que el profeta Miqueas vivió en tiempos difíciles, pero nos habla y nos cuenta cuál fue la reacción y cuál fue la actitud y cómo enfrentó el profeta Miqueas los tiempos que le había tocado vivir. Yo te pregunto, ¿sabes tú cómo enfrentar los tiempos que te ha tocado vivir? ¿Sabes tú cómo poder hacerle frente a los tiempos violentos que te ha tocado vivir? ¿Sabes tú cómo poder prevalecer y cómo poder atravesar los tiempos tempestuosos que estás viviendo en este tiempo? Hoy el Señor nos quiere dar instrucciones y nos quiere hablar a través del profeta Miqueas. Y nos dice que en medio de aquellos tiempos el profeta Miqueas no se desesperó. El profeta Miqueas no cayó preso de la corriente, no cayó preso de la ansiedad, de la incertidumbre, ni se dejó paralizar, ni se dejó atormentar por los tiempos que estaba viviendo, sino que nos dice la Escritura en el capítulo 7, verso 7. Comienza el profeta Miqueas diciéndonos cómo él enfrentó los tiempos que le había tocado vivir. Nos dice: mas yo a Jehová miraré. O sea que en medio de los tiempos difíciles que le tocó vivir al profeta Miqueas, dice que él puso su mirada en Dios. Y hoy el Señor nos habla y nos dice a ti y a mí que en medio de estos tiempos de crisis no podemos perder el enfoque. En medio de estos tiempos de crisis, nuestra mirada tiene que estar centrada en Dios. Que en medio de estos tiempos de crisis no podemos perder la visión. No podemos apartar nuestra mirada de Dios. Que en medio de estos tiempos de crisis nuestra mirada tiene que estar fija en Dios. Cuando nosotros vemos al salmista David, el salmista David en medio de la amenaza, en medio de los tiempos peligrosos que le asediaban, dice que él miró hacia Dios para obtener ánimo, para obtener ayuda y obtener la fortaleza que él necesitaba para poder prevalecer. Y dice en el Salmo 123, versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga de nosotros misericordia. Él alzó su mirada al cielo, él alzó su mirada a los montes, de donde venía su socorro, de donde venía su auxilio, de donde venía su amparo, porque él sabía que solamente en Dios estaba la esperanza de su salvación, porque él sabía que solamente en Dios él podía encontrar el ánimo y podía encontrar la fuerza que necesitaba para no sucumbir ante los embates de aquella amenaza. Yo te pregunto, ¿a dónde estás mirando tú en medio de estos tiempos de crisis? ¿Dónde está puesta tu mirada en medio de los tiempos difíciles que te ha tocado vivir? ¿A dónde estás mirando tú?
Hay mucha gente que en medio de estos tiempos ha puesto su mirada en los problemas, ha puesto su mirada en la crisis, ha puesto su mirada en las circunstancias, han apartado su mirada de Dios para estar mirando los conflictos. Y esto solamente produce inestabilidad, produce ansiedad, produce incertidumbre. Hay gente que en medio de nuestros tiempos viven ahogados en un mar de problemas, viven ahogados en medio de las aguas turbulentas de los problemas, porque han apartado su mirada de Dios y han puesto su mirada en el problema, logrando así ser distraídos por la situación, ser distraídos por el conflicto, ser distraídos por el problema, llevándolos hasta dudar, perder la fe, perder la esperanza, y que los cimientos de su estabilidad espiritual sean jemaqueados, sean estremecidos y terminen postrados en el suelo. Hoy yo te digo, deja de estar mirando el problema, deja de estar mirando la crisis, deja de estar mirando la circunstancia. El Señor quiere que dependemos totalmente de Él, que dependamos de la provisión, que dependamos del cuidado, que dependamos del ánimo, que dependamos de la protección que viene del cielo. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, porque de allí es que viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes y miraré a aquel que hizo los cielos y que hizo la tierra. Yo quiero decirte que mirar las dificultades, querido hermano, deprime, ahoga y debilitan la fe. Cuando nosotros vemos el libro de Mateo en el capítulo 14, verso 29, encontramos una historia muy conocida por cada uno de nosotros los creyentes, pero encierra una verdad y un principio y una enseñanza fundamental para nuestros días. Nos enseña que no podemos apartar nuestra mirada de Cristo, porque si apartamos nuestra mirada nos vamos a hundir en los problemas de la vida. Nos dice que Pedro estaba junto a los discípulos en una barca. De repente fueron sorprendidos por una tormenta. ¿Cuántas tormentas no te han sorprendido a ti? ¿Cuántos vientos contrarios no están azotando la embarcación de tu vida? ¿Cuántos vientos contrarios no están azotando tu casa? No están azotando tu familia, no están azotando tu ministerio, están azotando tu finanza. Tal vez piensas que vas a zozobrar, tal vez piensas que te vas a ahogar. Cuando miras a tu alrededor, lo único que ves son las olas embravecidas del mal de los problemas que dan con fuerza contra tu vida, tratando de hundirte y tratando de arroparte. Pero en medio de aquella crisis, Jesús venía caminando sobre las aguas, porque Jesús sabe, conoce por todo lo que usted y yo estamos pasando. No hay nada que se esconda a la vista y a los ojos de Dios. Él sabe qué nos afecta, qué nos duele, qué nos molesta, y Él conoce cómo está la condición de nuestra alma, y Él conoce la inquietud de nuestro espíritu que se abate frente a las turbaciones, frente a las turbulencias y a los problemas de la vida. Y Él prometió no dejarnos ni desampararnos y estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Él prometió que Él sería nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, en medio de aquella tormenta, Él no dejó a los discípulos abandonados a la suerte. Como hoy el Señor te dice a ti, en medio de tu problema, tampoco te voy a dejar, tampoco te voy a abandonar, porque yo prometí estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y dice que cuando Pedro lo vio, se sorprendió. Pensó que tal vez era un fantasma. Pero Jesús se le acercó y le dijo: no temas, yo soy. En medio de tu tormenta, Jesús siempre va a tener palabras de consuelo para ti. Jesús siempre va a tener palabras de paz para ti, palabras de aliento, palabras de ánimo para ti. Hoy el Señor en medio de tu problema te está diciendo: no temas, yo soy. No temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Y dice que cuando Pedro lo vio, le dijo: si eres tú, Jesús, pide que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. La palabra de Dios es tan poderosa que solamente 3 palabras bastaron para hacer que Pedro caminara sobre las aguas.
ven. La palabra de Dios tiene poder para hacer que tú camines sobre tus circunstancias. La palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder para hacerte caminar sobre la crisis en la que tú te encuentras hoy. Solo tienes que creerla y tienes que afirmarte en ella. Y el Señor te dice, ven, atrévete a dar un paso de fe en medio de tu problema. Atrévete a dar un paso de fe en medio de tu crisis. Atrévete a creerle a Dios en medio de tu circunstancia. Y dice que iba caminando sobre las aguas mirando al maestro. Pero dice que de repente el viento arreció. Y dice que desvió su mirada y comenzó a hundirse. Hoy te digo, no apartes tu mirada de Jesús para que no te hundas en el problema. No apartes tu mirada de Jesús para que no te hundas en la tribulación. Para que no te hundas en la angustia. Mirar hacia atrás, apartar la mirada de Cristo detiene tu progreso, debilita tu fe y te hace perder la velocidad y te hace perder el empuje. Es necesario que entiendas que en medio de la carrera de la vida, que en medio de la carrera de la fe, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en la meta. El apóstol Pablo hablaba a los hebreos en el capítulo 12, verso 2, y le decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantente mirando a la meta, mantente mirando a Cristo, porque mirar a Dios te va a traer paz. Mirar a Dios en medio de la crisis te va a hacer recordar quién es el que tiene el control. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 55, nos dice que Esteban, el primer mártir, estaba siendo apedreado por la fe, por la causa de Jesucristo. Pero dice este pasaje bíblico que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Esteban no se enfocó mirando a los que le apedreaban. Esteban no se detuvo a mirar las piedras que venían hacia él. Él alzó su mirada al cielo. Él comenzó a buscar paz, a buscar seguridad y estabilidad en medio de su crisis, en aquel que podía socorrerlo y ayudarlo. Y dice que en medio de su momento más difícil, los cielos se abrieron para ti. Hay una promesa de parte de Dios para ti en medio de tus problemas. Hay una garantía. Si mantienes tu integridad, si mantienes la fe, si mantienes en obediencia, si confías y le crees a Dios, los cielos se van a abrir para ti en medio de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Porque Dios siempre, aleluya, te va a hacer saber que Él está en el control. Lo primero que Dios le mostró fue a Jesús sentado en el trono, mostrándole quién era el soberano y quién era el que gobernaba y tenía control sobre todos los asuntos en la tierra. Y el Señor quiere que tú también encuentres paz entendiendo esta verdad, que Jesús está sentado en su trono, que Jesús gobierna, que Jesús tiene el control, que todo lo que acontece en este mundo, aleluya, acontece solamente porque Dios lo permite. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 18, que el apóstol Pablo decía, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo no ponía la mirada en las cosas temporales, las cosas que se veían. El apóstol Pablo fue apedreado. El apóstol Pablo, aleluya, sufrió desvelo, sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió rechazo, sufrió el abandono, sufrió el desvelo. Pero el apóstol Pablo no ponía su mirada en las cosas que se ven, sino que él miraba lo invisible, él miraba lo que no se ve, él miraba la esperanza, él miraba la promesa, él miraba el problema desde la perspectiva de gloria. Y él decía que él entendía y reconocía que esa leve tribulación momentánea en nada se comparaba con el enorme y eterno peso de gloria que en él había de manifestarse. Y ahí él mantenía su mirada puesta en la gloria venidera, el día en que Jesucristo se manifestara y le diera su recompensa por mantener
la fidelidad. El Señor te dice: mantente fiel. Te están injuriando, mantente fiel. Se han levantado los gigantes contra ti, mantente fiel. Te están señalando, mantente fiel. Te están calumniando, mantente fiel. Espera, confía en Dios. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios tome el control de tu situación. Entrégale tu carga, entrégale tu problema. Y yo te garantizo que vas a ver la gloria de Dios, porque Dios peleará por ti y te dará una victoria segura. Lo primero que nos dice el profeta Miqueas en los tiempos de crisis, que tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Cristo. No podemos mirar los problemas, no podemos mirar los conflictos, tenemos que mirar a Jesús. Luego vemos que el profeta decía: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. En medio de estos tiempos de crisis, el profeta esperaba en Dios. El profeta confiaba en Dios. El profeta esperaba en las promesas. Esperaba en el cumplimiento de la palabra que Dios había decretado y había declarado sobre su nación y sobre su pueblo. Hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar y a esperar en Él. Y cuando nosotros buscamos el significado de la palabra esperar en el diccionario secular, dice que es creer que ha de suceder alguna cosa, tener esperanza, tener la certeza de que algo va a suceder, permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguna persona o ha de ocurrir algo. O sea que en medio de la crisis que tú estás viviendo, el Señor te dice: espera. El Señor lo que te está diciendo: tienes que tener la certeza, tienes que tener la convicción, tienes que permanecer en tu lugar, no te muevas de ahí, quédate quieto, esperando que alguien va a llegar en tu auxilio y que algo va a ocurrir a tu favor. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú entendiste esto. Lo que el Señor te está diciendo es: no te muevas, quédate quieto. El Salmo 46:1 dice: estás quieto y conoced que yo soy Dios. Aleluya, baja las manos. Esto es que entiendas que en tus fuerzas tú no vas a poder. Quédate quieto, no te muevas, no salgas huyendo, como el salmista David decía en medio de una crisis donde él se confundió porque se desanimó y dejó que el desaliento abrumara su corazón. Él decía: ¿quién me diere alas como de paloma? Yo volaría y me iría lejos. Hay gente que está huyendo del problema, hay gente que huye de la crisis, hay gente que huye de los gigantes, pero el Señor te dice: tú no te muevas, permanece ahí donde te he colocado y espera, aleluya, porque alguien va a venir a tu problema y algo va a ocurrir a tu favor. Dios va a cambiar el panorama, Dios va a cambiar el lamento en baile, Dios va a desatar tu cilicio, Dios te va a ceñir de alegría, Dios te va a sacar del pozo de desesperación, Dios va a poner tus pies sobre peña, va a enderezar tus pasos, va a poner un cántico nuevo en tu boca. Pero espera, confía, no te muevas. Tienes que tener la seguridad de que Dios va a obrar a tu favor. La Biblia nos dice en el Salmo 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, ten paciencia. La paciencia, la ciencia de la paz. Qué difícil se nos hace esperar en Dios. Qué difícil se nos hace quedarnos quietos. Qué difícil se nos hace entregarle el control a Dios. El Señor te está diciendo hoy a través de su palabra: mira, no te impacientes más. ¿Por qué vives agitada? ¿Por qué vives, aleluya, con tanta intranquilidad? Echa sobre mí tu carga, porque yo te sustentaré. El Salmo 103 capítulo 5 dice: en Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en sus promesas. ¿Confías tú en las promesas de Dios? ¿Confías tú en la palabra que Dios te ha hablado? ¿Confías tú en la palabra que Dios ha proclamado y ha pronunciado sobre ti y sobre tu vida? Yo quiero decirte que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, Él hará. Si Dios habló, Él va a ejecutar. Es necesario que entendamos que Dios es soberano y que hay una voluntad
perfecta, que hay un tiempo establecido para todas las cosas. Cuando Dios promete algo, no se va a cumplir en tu tiempo, ni en tu momento, ni a tu manera. Ya Dios determinó el tiempo, ya Dios determinó la forma, ya Dios determinó la manera, pero tienes que aprender a esperar en el tiempo de la manifestación de Dios para tu vida. Llámanos 787-247-6244. Puedes enviarnos tu mensaje de texto, tu petición de oración. También puedes escribirnos al chat de Sermón Cristiano TV. Puedes ahí en Facebook, puedes ahí en el chat, puedes dejarnos tu petición de oración. Estaremos orando por ti al filo del programa. Estaremos clamando, estaremos intercediendo, estaremos gimiendo delante del trono de Dios por tu necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es necesario que aprendamos a esperar en Dios. En hebreo significa batak, apresurarse a refugiarse. O sea que el Señor te está diciendo en medio de la crisis, refúgiate en mí. En medio de la crisis, ¿dónde tú te estás refugiando? ¿A dónde estás yendo a buscar ayuda? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde estás yendo tú a buscar ayuda? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Dónde te estás refugiando? El salmista David decía: bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen mis quebrantos. El salmista David sabía que solamente en medio de las pruebas y de las tribulaciones él podía encontrar un refugio seguro en la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios él podía encontrar estabilidad y seguridad para su alma. Solamente ahí podía encontrar quietud y reposo para su espíritu. Él decía, aleluya, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. No era hasta que él entraba en la presencia de Dios que él podía reconocer y hablarle a su alma. Y él le decía a su alma: alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sabes que hay gente en este tiempo que vive turbada, que vive abatida, que no encuentra sosiego, no encuentra reposo? Su alma se encuentra en angustia porque está refugiándose en el lugar equivocado. El Señor dice: ¿necesitas quietud y reposo? El Señor te invita a que descanses en su presencia. Él te dice en el libro de Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Refúgiate en la presencia de Dios. Escóndete bajo sus alas, escóndete bajo sus plumas, porque ahí vas a hallar descanso y vas a hallar reposo. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. El Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre te traiciona. El hombre en su humanidad, en su flaqueza, en su debilidad, cuando más lo necesitas, cuando más depende de él, te abandona y te da la espalda. Pero cuando todos te dejan, aleluya, Dios se queda contigo. Aleluya. El Salmo 27:10 dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él permanece fiel a tu lado. Por eso deja de estar confiando, poniendo tu esperanza y buscando apoyo en el brazo humano, sino que pon tu confianza en Dios. Confiar en Dios produce beneficios buenos para nuestra alma. El confiar en Dios te libera de la carga. El confiar en Dios te libera de la opresión. Confiar en Dios te libera del peso de las preocupaciones. Confiar en Dios te libera del peso de las ansiedades. El libro de Isaías capítulo 40 verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Necesitas fuerzas? Hoy el Señor te dice: espera en mí y tus fuerzas serán renovadas. Tus fuerzas serán aumentadas, tus fuerzas serán multiplicadas. Pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios
te va a dar estabilidad y te va a dar firmeza. El Salmo 125:1 dice que la confianza en Dios es como un fundamento seguro, fuerte y estable, que hace que tus pies sean afirmados y no seas jamaqueado por los problemas y las tribulaciones. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Déjanos tu petición de oración. Queremos orar por ti en esta mañana, en esta noche, perdón. Sabemos que estás atravesando momentos de crisis, momentos duros, momentos difíciles. Esta palabra es para ti, que te encuentras bajo la presión, que te encuentras bajo la opresión del enemigo, que te encuentras abatido, que te encuentras abatida, que te encuentras en angustia, que te encuentras en desesperación, que no puedes soportar ya la atmósfera espiritual tan cargada, tan llena de problemas, de situaciones, que está, aleluya, a punto de aplastarte y de dejarte postrada en el suelo. Hoy hay palabra de Dios para ti. En medio de tu tiempo de crisis, mira a Jehová. No mires tu problema. En medio de tu tiempo de crisis, espera en Dios. Confía en Él. Refúgiate en Él. Porque ahí encontrarás estabilidad y encontrarás seguridad a través de la confianza en Él. Luego nos dice que el profeta Miqueas decía: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esto habla de oración, de intimidad y de comunión con Dios. El profeta Miqueas, en medio de sus tiempos de crisis, buscaba a Dios en oración. En medio de sus tiempos de crisis, entraba en periodos de comunión y de intimidad que lo mantenían cerca del corazón y de la presencia de Dios. El Señor nos habla que en medio de estos tiempos difíciles, la búsqueda constante de su rostro y de su presencia debe ser consistente. Cuando hay problemas, hay muchos que dejan de orar. Hay muchos que dejan de buscar la dirección de Dios. Hay muchos que se confunden y se nubla de tal manera su visión que se desesperan de aquí para allá, corriendo confundidos, en vez de entrar en la presencia de Dios para buscar intimidad y a través de esa intimidad encontrar paz y encontrar dirección. Esto nos habla de que hay que echar y depositar nuestras cargas, nuestras ansiedades en la presencia de Dios. Esto nos habla de acudir a Él en busca de la guianza divina. Esto nos habla de ir a Dios a buscar soluciones. ¿Dónde estás buscando tus soluciones? ¿Dónde estás buscando recursos? ¿Dónde estás buscando ayuda? En el mundo. La Biblia dice que este mundo no puede dar paz. Que los métodos que este mundo ofrece son métodos dañinos, temporales, pasajeros, métodos diabólicos, métodos que no pueden producirle paz al hombre. Este mundo no produce nada bueno, porque este mundo está corrompido y está bajo el maligno. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Solamente Cristo te puede dar recursos. Solamente Cristo te puede dar soluciones. Solamente Cristo te puede conducir a través de una puerta de victoria. Esto nos habla de que tenemos que consultar con Dios todo lo que nos pasa, todo lo que nos afecta. A veces nos desahogamos con particulares, con las personas que nos rodean, y no es nada malo, no hay problema en ello. Pero primero debemos acudir en oración al Señor y derramar nuestra alma en ruego, súplica, en llanto delante de la presencia del Señor. Contarle a Dios lo que nos pasa, contarle a Dios lo que nos duele. Tendremos de Dios una respuesta segura si hacemos esto. La Biblia nos habla que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su vida personal y ministerial, dependió de la oración y de su relación con Dios. ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de intimidad con Dios? ¿Estás cerca o estás lejos de su presencia? Si estás lejos, hoy te digo: vuelve a la presencia de Dios. Reconcíliate con Dios. Vuelve en amistad con Dios. No vivas un día más apartado del Señor.
No vivas un día más lejos de la presencia de Dios. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te dice: un corazón contrito y humillado, yo jamás lo despreciaré. Hoy el Señor te está llamando para que entres otra vez en pacto, para que entres otra vez a disfrutar, aleluya, de esas promesas, de esas bendiciones abundantes, de esa plenitud, de ese gozo que Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario conquistó para ti, para que tú pudieras disfrutarla, para que pudieras salir de esa vida de miseria, de esa vida de dolor, de esa vida de amargura, de esa vida de tristeza. El Señor hoy te quiere levantar. El Señor hoy te quiere restaurar. El Señor tiene bálsamo. El Señor tiene aceite para curar tus heridas. El Señor quiere derramar hoy de su espíritu sobre ti, derramar del buen óleo sobre tu cabeza. El Señor te está llamando. Vuelve hoy en amistad con Dios. Reconcíliate con Cristo. Esta es la noche de Dios para ti. Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Deja, aleluya, que Él entre a tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón. Aleluya, el Señor hoy te habla y te dice: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiere que hoy, aleluya, tú vuelvas a entrar en esos periodos y entres en amoríos con Él. El Señor quiere que puedas disfrutar de los besos de su boca. El Señor quiere que puedas disfrutar de esa intimidad. El salmista David decía que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El Señor te invita a tener esa experiencia de relación con Él. Dios quiere que hables con Él sobre cualquier cosa que te incomode. Que le cuentes primeramente a Él todo lo que te está afectando, para que seas liberado de la carga, seas liberado de la ansiedad, seas liberado del problema, seas liberada de la crisis y puedas encontrar alternativas y soluciones en su presencia. Escríbenos al 787-247-6244 o escríbenos al chat de Sermón Cristiano. Ahí queremos que tú nos dejes tu petición, porque queremos orar por ti. Queremos orar, aleluya, por tu necesidad. Queremos que tú puedas recibir de parte de Dios ese bálsamo y ese refrigerio que solamente ofrece la presencia de Dios. Y en esta hora, ya en breves minutos, estaremos ya entregando esta parte, acercándonos ya al filo del programa. Queremos orar por Arlín Colón Roche, por la salud de Angélica Santi, que es urgente, por Elvin Irizarry, Vivian Anés Colón, Alejandro Naal, Estel Torres, Felipe Flores, por Coralis Rodríguez, Francisco López, Rodolfo Gómez, Ana Rosa Lugo, Ana Maldonado, Eliot Hernández y Nemol Maldonado. Oramos también por Lilian Contreras, Ares Rachel y Mari González. Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a aquellos que han puesto su esperanza en Él. Tal vez el panorama de tu vida puede ser muy desalentador en esta hora. Las circunstancias que te rodean pueden hacerte pensar que todo está perdido para ti. Tal vez los gigantes que tienes enfrente pueden llenarte de temores. El mal que tienes que cruzar te puede parecer imposible. Pero aún y con todo eso, tienes que recordar que de tu lado hay un Dios que todo lo puede. Que de tu lado hay un Dios que pelea por ti. Que de tu lado hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a extenderte la mano, a sacarte de los problemas más graves que tú estás enfrentando en tu vida. Ese mismo Dios que te sanó en el pasado te quiere sanar hoy. Ese mismo Dios que te ayudó en el pasado está dispuesto a ayudarte hoy. En ese momento que tú estás enfrentando, recuerda cómo Él te proveyó. Recuerda cómo Él te socorrió. Recuerda cómo Él te levantó. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación alguna. Que Él no cambia.
que el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado está contigo hoy y estará contigo mañana. Esa es su garantía, esa es su promesa. Ese mismo Dios que durante mucho tiempo se ha mostrado en tu vida, hoy te dice: no temas, yo sigo estando a tu lado. ¿Cómo vivir en los tiempos de crisis? El profeta Miqueas decía: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Todavía hay oportunidad para ti. Hago un llamado a esas personas que me están mirando, a ti que tal vez por alguna razón te alejaste de Dios, te enfriaste. Hoy reconcíliate con Cristo. Escríbenos ahí, envíanos tu mensaje. Ahí, déjanos saber que el Espíritu Santo hoy te ha tocado. Déjanos saber que hoy tomaste la decisión de volver a Cristo, que hoy tomaste la decisión de abandonar el pecado, que hoy tomaste la decisión de correr a los brazos de tu Padre amoroso que te espera y te dice: hijo, vuelve a casa. Hijo, vuelve a casa. El Señor tiene abundancia de pan para ti, tiene bienestar para ti, tiene promesas de bendición para ti. El Señor anhela derramar su gracia, su gloria y su virtud sobre ti y continuar el proceso que quedó interrumpido por causa de tu decisión equivocada. Hoy el Señor quiere restaurar lo que pasó. El Señor quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida, pero el Señor quiere que le entregues el control. El Señor quiere que le entregues el control de tu vida y te dice: no pases más un día lejos de mi presencia. Vuélvete hoy al Señor y en medio de tu crisis pon tu mirada en Dios. En medio de la crisis espera y confía en Dios. En medio de la crisis clama a Dios, porque Él te oirá y te responderá. El oído de Jehová está atento al clamor de los justos. Los justos claman y Jehová responde. Todavía recuerdo el día en que yo, sumergido en una terrible angustia, en una crisis que me azotó, fui diagnosticado con cáncer. Me dieron de 3 a 6 meses de vida. Yo vivía una vida de pecado. Yo practicaba el ocultismo, el espiritismo, envuelto en una vida de droga, de alcohol. Vivía reverde, lejos de Dios, lleno de amargura, lleno de corajes. Pero en medio de aquella crisis, yo decidí mirar a Dios. En medio de aquella crisis, yo alcé mi mirada al cielo. Y yo le dije: Dios, me han dicho que tú tienes poder. Me han dicho que tú eres un Dios que tienes el poder para sanar, que para ti no hay nada imposible y no hay nada difícil. Yo le dije: Dios, si tú me das una segunda oportunidad y no me dejas morir, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te prometo que ya yo no voy a seguir esta vida de pecado. Ya me cansé de correr, ya me cansé de huir. Señor, has sido más fuerte que yo y me venciste. Señor, hoy me rindo y me humillo ante tu presencia y te digo que si me sana, te voy a servir y voy a ir al mundo a decirle a los hombres que hay un Cristo vivo y de poder, que sana, que restaura, que transforma y que liberta al hombre. ¿Sabes qué? El Señor escuchó mi oración desde su santo templo y se inclinó a mí. Oyó mi clamor, extendió su mano y me sacó del pozo de la desesperación. Me visitó en mi angustia, porque Dios visita al hombre donde nadie lo visita. La Biblia dice que Dios visitó a la nación de Israel en medio de su crisis más apremiante allá en Egipto. Dice que se acordó porque escuchó el gemido de aquel corazón abatido, esclavizado, oprimido por Faraón. Así el Señor ha escuchado el gemido de tu corazón, el clamor de tu alma que grita desesperadamente por socorro y por auxilio. El Señor está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a tenderte la mano, pero tienes que dejarte ayudar. Entrégale el control de tu vida. Yo reconocí que solamente en Cristo estaba la ayuda que yo necesitaba. Y le dije: Señor, sáname y seré sano. Sálvame
y seré salvo. Y el Señor me visitó, tocó mi cuerpo, me sanó, hizo desaparecer el cáncer, hizo desaparecer los tumores y me levantó y me dio una segunda oportunidad y me dijo: hijo, el mundo y el pecado te han lacerado, te han maltratado, pero yo te sano, yo te levanto, yo te restauro. Ahora ve y anuncia que yo soy un Dios de poder. Anuncia que todavía hay esperanza, que todavía yo sano, que yo salvo, que yo liberto y que yo restauro. Y desde ese día, cuando el médico dijo: vas para la morgue, Dios me dijo: tú vas para un altar a predicar mi palabra. Desde ese día yo estoy anunciando el poderoso mensaje de este evangelio glorioso que transforma, que cambia y que le pone vergüenza al hombre. Así que yo te hago esta invitación. Para Dios no hay nada imposible. Estás en una crisis. El Señor quiere hoy marcar un antes y un después en el panorama difícil de tu conflicto. El Señor quiere irrumpir en el panorama de tu problema para traer un de repente, para enjugar tus lágrimas y para levantarte. Así que llámanos o escríbenos, textéanos al 787-247-6244. Ahí déjanos déjanos ahí tu petición y déjanos saber que hoy te reconciliaste con Cristo. Déjanos saber que hoy abriste la puerta de tu corazón y la puerta de tu casa, la puerta de tu hogar, para que Cristo pudiera entrar y pudiera comenzar a tomar el control de tu familia. Que hoy decides edificar sobre un fundamento estable y seguro. Que hoy decides levantar una familia sobre el cimiento poderoso e inalterable de la palabra de Dios. Que hoy abandonas la vida de pecado y que hoy te abrazas a la fe. Y que hoy te conviertes en uno de tantos que han sido transformados por esta poderosa palabra, limpiados con la sangre de Cristo, y te unes a la familia de la fe. Y te puedes llamar hermano, pero más aún, el Padre te llama hijo y te da una nueva identidad. Ya no te vas a llamar el amargado, ya no te vas a llamar la angustiada, ya no te vas a llamar la enferma, ya no te vas a llamar la afligida. Me llama la atención porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, no tan solamente lo libera de su angustia, sino que también le da una identidad. La mujer del flujo de sangre, cuando Jesús tuvo aquel encuentro con aquella mujer que a través de su fe lo tocó, dice que virtud salió de él. Aquella mujer quedó libre de su azote, quedó sana. Pero dice que aquella mujer, temblando, asustada, lo miró. Y Jesús le dijo: hija, hija, tu fe te ha salvado. No tan solamente la liberó del azote, sino que aquella mujer, que la Biblia no me dice su linaje, ni no habla de su genealogía, sino que me habla de su condición, me dice que recibe sanidad, pero recibe identidad. Porque le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hoy el Señor quiere darte identidad. Hoy el Señor quiere darte un nombre nuevo. Hoy quiere llamarte la redimida, la restaurada, la sanada, la libertada, la transformada, la victoriosa y la salvada. Así que en esta hora vamos a estar orando por cada uno de estos amigos y hermanos